Bienvenidos nuevamente al canal. En esta ocasión vamos a hablar de la angina de Ludwig. Vamos a definir como tal este cuadro clínico, las causas, la clínica de los pacientes que la padecen, el compromiso anatómico de diseminación de esta infección. Algo importante a resaltar son las banderas rojas que alertan de un riesgo de obstrucción de la vía aérea. Y finalmente veremos el tratamiento de esta infección como lo indica la literatura. Antes de comenzar, no olvides suscribirte al canal y darle like al video. Aquí debemos iniciar desde el absceso. Es decir, si un absceso no puede establecer un drenaje, o sea, una vía de salida, ya sea hacia la cavidad oral o hacia la piel, puede diseminarse de manera difusa a través de las fascias del tejido blando. El resultado de este proceso inflamatorio agudo y edematoso recibe el nombre de celulitis. La angina de Ludwig lleva el nombre del médico alemán que describió la gravedad de esta infección en 1836. Se refiere a la celulitis de la región submandibular. Se define como una celulitis cérvico-facial agresiva y de rápida propagación en donde se comprometen los espacios sublingual, submandibular y submentoniano, esto de manera bilateral. Es decir, para diagnosticarse como tal una angina de Ludwig, debe haber compromiso de esos tres espacios bilateralmente. Nos preguntamos en este momento por qué tanta importancia con esta celulitis de la región submandibular. La angina proviene del latín que significa estrechez, un término apropiado para una de las complicaciones a la que conlleva este cuadro clínico. Es de gran importancia porque puede causar una obstrucción de la vía aérea superior, como también una diseminación hacia el mediastino superior. Existen numerosas etiologías asociadas con la angina de Ludwig, siendo la infección de origen odontogénico la que representa alrededor del 70% de los casos, seguido de infecciones a causa de fracturas mandibulares, cialoadenitis, heridas que se infectan, entre otras. En cuanto a los factores de riesgo, se encuentra la inmunosupresión, la diabetes, el uso de drogas inyectables, la malnutrición, entre otros factores. Es necesario el conocimiento de la diseminación y compromiso anatómico de esta celulitis. La diseminación de los procesos infecciosos es a través de los espacios aponeuróticos, llamados también espacios faciales profundos. Estos espacios se definen anatómicamente como espacios virtuales que comunican estructuras, que permiten la separación de los tejidos durante los movimientos de diversos músculos y órganos. Como se mencionó anteriormente, la evidencia reporta que la causa principal de la angina de Ludwig son las lesiones infecciosas odontogénicas, es decir, infecciones que tienen su origen principal de un órgano dental. De acuerdo a esto, existen espacios anatómicos que debido a su cercanía con el foco de infección odontogénica se verán rápidamente afectados. Estos son los espacios primarios, mientras que los que se derivan de la infección del espacio primario reciben el nombre de espacios aponeuróticos secundarios. Entre los primarios encontramos el bucal, submandibular, el canino, submentoniano, sublingual, vestibular, y entre los secundarios nos encontramos el pterigomandibular, el maseterino, el temporal, retrofaríngeo, faríngeo lateral y prevertebral. Este es tema de estudio de otro video. Esto va a generar una inflamación y tumefacción cervical bilateral, que a menudo se extiende cerca de las clavículas. El paciente va a cursar con fiebre, dolor y dificultad para la deglución, dolor y limitación al movimiento lingual y signos característicos de cuello de toro, que se caracteriza por ese gran edema cervical y también la protrusión lingual. Por último, pero con importante relevancia,
encontramos los signos de alarma de posible obstrucción de la vía aérea. Estas banderas rojas comenzarán a aparecer cuando la integridad de la vía aérea está siendo perturbada, como la disnea, el estridor, la taquipnea, disfonía y la necesidad del paciente de mantener una posición erguida. Esto último por la dificultad al respirar al estar en posición supina. En el hemoleucograma vamos a encontrar elevación marcada de reactantes de fase aguda. La dificultad y la insuficiencia respiratoria se caracterizan por dificultad para respirar, estridor, cianosis y cambios en el estado neurológico. El trismus sugiere extensión al espacio parafaringeo, mientras que el meningismo sugiere afectación del espacio retrofaringeo. El examen puede revelar un área submandibular sensible, simétrica, tensa e indurada. La inflamación lingual puede mantener la boca abierta, mientras que el piso de la boca puede estar eritematoso, doloroso y elevado. La parte exterior del cuello puede aparecer eritematosa y edematosa. También puede haber adenopatía sublingual, submentoniana y cervical, aunque la ausencia de estas adenopatías no debe excluir el diagnóstico de la angina de Ludwig. Ahora sí, tenemos aquí los 3 espacios aponeuróticos que una vez se comprometen de manera bilateral, nos permiten diagnosticar la angina de Ludwig: el sublingual, el espacio submandibular y el submentoniano. El espacio sublingual se encuentra por encima del músculo miloioideo. Está limitado hacia superior por la submucosa del piso de la boca. Hacia inferior se encuentra el miloioideo. Hacia anterior está limitado por la mandíbula. Hacia posterior se va a comunicar con el espacio submandibular por detrás del miloioideo. Y hacia medial se encuentra la lengua. Este espacio va a contener la glándula sublingual, el conducto de Wharton, la arteria y vena lingual y a los nervios lingual e hipogloso. Y los espacios que están adyacentes a este van a ser el espacio submandibular y el espacio faríngeo lateral. Ahora, el espacio submandibular se encuentra por debajo del músculo miloioideo. Está limitado hacia anterior por el vientre anterior del digástrico, hacia posterior por el músculo digástrico del vientre posterior, los músculos estiloioideo y estilofaríngeo, hacia superior por el miloioideo y las superficies inferior y medial de la mandíbula. El músculo platisma lo encontramos hacia lateral y hacia el plano profundo o medial vamos a encontrar el tendón intermedio del digástrico y el músculo hiogloso. También hasta esta zona se evidencia el miloioideo. Como lo había mencionado anteriormente, hacia posterior también se va a comunicar con el espacio sublingual. Este espacio submandibular contiene la glándula submandibular, arteria y vena facial, el nervio para el miloioideo procedente del trigémino, ganglios submandibulares, y los espacios adyacentes a este espacio son el submentoniano, el sublingual, el faríngeo lateral y el bucal. Finalmente, el espacio submentoniano está limitado hacia anterior por el borde posterior de la mandíbula. Hacia posterior se encuentra el hueso hioides, hacia inferior la fascia cervical, hacia superior la escotadura miloioidea y hacia el plano profundo o medial se encuentra el vientre anterior del digástrico. Este espacio va a contener a la vena yugular anterior, está adyacente o cercano al espacio submandibular. Es aquí, entonces, en donde se define esta condición clínica de celulitis, en donde los espacios sublingual, submandibular y submentoniano están comprometidos de manera bilateral. Aquí vemos que posterior al miloioideo, como lo había dicho, los espacios sublingual y submandibular se comunican, facilitando la diseminación de la infección temprana.
Por otro lado, la comunicación entre el espacio submandibular y submentoniano se da entre el vientre anterior de los músculos digástricos. Este dibujo lo realicé para mostrar de una manera ilustrativa el compromiso de dichos espacios aponeuróticos. Dicho compromiso causará diferentes cambios dinámicos en esta zona, gracias al gran edema que se genera. Se produce una elevación de la lengua y ésta entra en contacto con el paladar blando y se desplaza hacia posterior, causando la obstrucción de la vía aérea superior, algo muy grave que requiere un manejo hospitalario. También causa la protrusión lingual y el edema marcado en la región cervical. Progresivamente, el espacio de la vía aérea va a volverse estrecho en la parte baja de la orofaringe e hipofaringe, esto gracias al gran edema que se está generando, impidiendo así una ventilación eficiente. La infección también puede diseminarse a través del músculo estilogloso hacia el espacio parafaringeo, el espacio retrofaringeo y finalmente hacia el mediastino superior. La infección suele ser polimicrobiana e incluye principalmente la flora de la cavidad oral. Los estreptococos del grupo Viridans se encuentran en más del 40% de los casos, seguidos por Staphylococcus aureus, que comprenden un 27% aproximadamente, y Staphylococcus epidermidis con un 23%. Otras bacterias involucradas comúnmente incluyen especies de enterococos, E. coli, Fusobacterium, Klebsiella pneumoniae y especies de actinomyces. La Klebsiella sobre todo está presente en más de la mitad de los casos en pacientes diabéticos. Las enfermedades que se originan a partir de abscesos de origen odontogénico a menudo incluyen anaerobios orales como actinomyces, Pep-streptococos, Fusobacterium y bacteroides. Por otra parte, los pacientes inmunodeprimidos tienen un alto riesgo de infección aeróbica por gram negativos, así como Staphylococcus aureus metilinoresistentes. En cuanto a las imágenes, primero que todo el diagnóstico de la angina de Ludwig es clínico. Ciertas imágenes pueden ser útiles para diagnosticar o excluir la angina. La tomografía del cuello con contraste intravenoso es la modalidad de imagen de elección, ya que esta nos puede ayudar a determinar la ubicación y la extensión de la infección. Los hallazgos pueden incluir engrosamiento del tejido blando, pérdida de planos en el espacio submandibular, gas en los tejidos blandos, colecciones focales de líquido y edema muscular. Por otra parte, la resonancia magnética y la ecografía también nos pueden ayudar al diagnóstico de esta patología. En este corte sagital de esta tomografía computarizada con contraste, esto nos muestra las regiones realzadas sublingual, submentoniana y submandibular con acumulación de líquido, mientras que acá en la ecografía podemos encontrar una imagen ecógena de contenido líquido con material ecógeno grueso en su interior, posiblemente purulento, diagnosticado como absceso sublingual o angina de Ludwig. En este caso, en la TAC con contraste del tejido blando del cuello, muestra un absceso periapical del primer molar derecho, con inflamación del tejido blando a su alrededor, que se extendió al espacio sublingual derecho. Aquí el absceso se extendió al espacio bucal, subcutáneo del espacio temporomandibular, espacio parafaringeo derecho e izquierdo y a la zona de peligro o el espacio de peligro. En este corte coronal, también comprometida la región estilomandibular derecha. El absceso comenzó a causar obstrucción de la vía aérea y finalmente comprometiendo el mediastino superior, causando mediastinitis. Como vimos, si no se provee una atención multidisciplinaria rápida, este cuadro puede llevar a complicaciones bastante graves. Ahora,
La evidencia científica nos guía también a la toma de decisión de cuándo debemos hospitalizar al paciente. Hasta este punto sabemos que una de las principales complicaciones de la angina de Ludwig es el compromiso de la vía aérea. A medida que avanza la inflamación y edema en la región submandibular, se verá comprometida la región cervical y poco a poco esto conllevará a la obstrucción de la vía aérea, en donde se deben tomar medidas para salvaguardar la ventilación del paciente. Y nos preguntamos nuevamente, ¿qué nos hace sospechar de una obstrucción de la vía aérea a causa de la angina de Ludwig? Y es esto de aquí, las banderas rojas, nuevamente consistentes en dificultad respiratoria, disfonía, estridor, cianosis, desaturación y taquipnea. Y aquí nos vamos a las vías de tratamiento según la evidencia científica. Si ya tenemos signos de compromiso de la vía aérea, este apartado se vuelve primordial debido a que la vida del paciente puede correr peligro. Aquí se decide salvaguardar la vía aérea mediante intubación endotraqueal. Si esto no es posible, se inicia el protocolo de manejo, ya sea con cricotirotomía, que provee una vía de acceso temporal a la vía aérea, o la traqueostomía, que provee una vía aérea definitiva. Recordemos, lo primordial es salvaguardar la vía aérea. Una vez esta está estable y el paciente tiene adecuada ventilación, se recomienda el inicio del tratamiento antibiótico y finalmente el control del foco infeccioso primario, que comúnmente sabemos que es de origen odontogénico. Esto también puede ir acompañado de un drenaje, realizando una tunelización Roma de los espacios aponeuróticos, comunicándolos entre sí en lo posible, de este modo para poder limpiar y lavar los espacios comprometidos con múltiples lavados con solución salina, y finalmente dejar un dren que en lo posible permita el drenaje de todo tipo de colección mediante capilaridad, como lo es el dren de Penrose. En este punto es importante resaltar que este video lo hago sustentado con evidencia científica. Dejo la bibliografía en la descripción del video. La idea como tal es algo que resume e informa a los estudiantes o profesionales de la salud sobre este tema. No busco crear un protocolo de atención ni mucho menos, es por esto que toda la bibliografía la pueden encontrar en la descripción. Recordemos nuevamente, primero está salvaguardar la vía aérea del paciente, y si una intubación endotraqueal no es efectiva, se procede a la cricotirotomía, que será temporal, o a la traqueostomía, que será una vía aérea definitiva. La primera realizándose directamente en la membrana cricotiroidea y la segunda entre el segundo y el cuarto anillo traqueal. Finalmente, en el tratamiento antibiótico se recomiendan de amplio espectro que cubran tanto la flora anaeróbica como la aeróbica oral. Hay que tener en cuenta algo importante, y es que se ha evidenciado que el uso de la clindamicina sola no es recomendable debido a que las tasas de resistencia son mayores al 30% para los tipos estreptococos o metilinoresistentes. Hay una variedad de tratamientos complementarios como lo son los esteroides y epinefrina nebulizada, que nos ayudarán a disminuir la inflamación y el edema de las vías respiratorias, así como mejorar la penetración de los antibióticos. Les menciono los grupos de antibióticos indicados para el manejo. Recordemos que esto es un manejo hospitalario. Se indican los betalactámicos e inhibidor de betalactamasas, lincosamida como la clinda, aunque esta debería ir acompañada con una quinolona. También está indicada una cefalosporina de tercera generación acompañada de un nitroimidazol, o una cefalosporina de cuarta generación acompañada por metronidazol, o también un carbapenémico. Decido reservar los nombres de estos medicamentos y dejarles el soporte bibliográfico en la descripción. Una vez más, estos son de uso intrahospitalario y deben manejarse con prudencia. Aquí vemos el tipo de dren que se deja indicado, el dren de Penrose.
fijado a piel para drenar por capilaridad. Finalmente, si esto no se trata debidamente, pueden haber complicaciones como mediastinitis, fascitis necrotizante en el cuello y en el pecho, pericarditis, entre otras. Aquí finalizamos este tema. Recordemos que se debe llevar a cabo un tratamiento multidisciplinario para salvaguardar la vida del paciente, que puede verse rápidamente comprometida si no se actúa a tiempo. Hemos llegado al final de este tema, espero que les haya servido toda esta información. No olvides suscribirte al canal y darle like al video.